Son las 11 de la noche con casi 20 minutos. La ciencia está presente en todo momento, pero parece que porque la tenemos ahí siempre, pocas veces nos damos cuenta y nos acordamos. Esa indiferencia es la que está generando inquietud, molestia, desazón en los científicos chilenos, quienes sienten que han sido postergados. Están pidiendo una institución que los representa. Esta semana alzaron la voz y lo hicieron de una forma bien potente. Un dolor de cabeza cada invierno afectando a los más pequeños y a los adultos mayores. Virus incisional que al año le cuesta al Estado casi 10.000 millones de pesos, un gasto que podría solucionarse. En pleno corazón de Santiago, en el Departamento de Microbiología de la Universidad Católica, se trabaja en la vacuna contra el virus incisional. Para poder tomar esta vacuna y llevarla a la población se requiere una inversión mayor. Estamos hablando del orden de 5 o 6 millones de dólares. Fondos que no están asegurados en Chile, falta de presupuesto para la ciencia que esta semana provocó la llamada furia de los científicos. Estamos en la ignorancia por no apoyar el desarrollo de la ciencia. Los criterios economicistas siempre empujan a, oiga, ¿y para qué sirve lo que usted está haciendo? Reacción que se detonó por la salida del exdirector de CONICYT, Francisco Brieva, quien señaló que en Chile no se piensa, se improvisa. La opinión generalizada es que no se le está dando a la ciencia en Chile el lugar que la ciencia merece. Falta un compromiso país. En Chile se invierte cerca del 0,38 del PIB en ciencia, tecnología e innovación. La realidad en otros países dista mucho de la nuestra. México nos duplica y Estados Unidos alcanza el 2% y Corea lidera con el 4%. Por eso que premios nacionales junto a la comunidad científica alzaron la voz en señal de protesta. Corremos el riesgo de que la gente que actualmente está en Chile, la gente más joven, al no encontrar apoyo también se vaya. Piden la creación de un ministerio para la ciencia. Hoy dependen de la cartera de Educación, quien no quiso referirse al tema en esta jornada. Y dentro del Ministerio de Educación todos sabemos que está absolutamente saturado con el problema de la reforma de la educación. Yo soy un convencido de que ustedes hacen la mayor parte de la ciencia en Chile, que es indigno como lo están tratando. Piden mayor autonomía y este jueves saldrán a la calle en busca de una solución concreta. Si hemos elegido la ignorancia, lo que hay que preguntarse es por qué elegimos la ignorancia. Y eso lo vamos a conversar con nuestros 4 invitados que nos van a tratar de orientar. Este Vía Pública en todos estos años ha destinado montones de programas a la ciencia y la tecnología. Probablemente nunca son lo suficientes, como nunca son lo suficientes para prácticamente cualquiera de los temas que tienen impacto en la sociedad. Pero este es uno que es clave y lo vamos a conversar en los próximos minutos con nuestros invitados, a quienes desde ya le agradezco que estén presentes esta noche. Primero le quiero agradecer a la doctora Cecilia Hidalgo, que es Premio Nacional de Ciencias, investigadora del Instituto Milenio de Neurociencia Biomédica, PNI, de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias. Está también con nosotros Marian Kraus, directora del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP, es académica de la Universidad Católica. Muchas gracias por estar aquí, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias. Está también con nosotros Jorge Baúl, lo veíamos recién a la nota, presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile. Gracias, Jorge, por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Y no tengo cara de indignado. No, y no tiene cara de indignado, pero aún vamos a ver si está enojado. Y también está con nosotros Alexis Kalergis, académico de la Universidad Católica, director del Instituto Milenio, Inmunología déjeme leer bien esto, Inmunoterapia, y mi miembro de la Comisión Ciencia para el Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, gracias Buenas por la noches. invitación. A ver, voy a comenzar con usted, doctora. ¿Cuál es la conclusión a la que usted ha arribado después de todos estos años en que evidentemente hay una baja inversión en ciencia, innovación y tecnología? Digo una baja inversión desde el punto de vista del porcentaje del Producto Interno Bruto. 0,3% en los últimos años, Sí. Los países desarrollados 4%. O sea, estamos atrás 3,7% al menos. Aquí se ha dado una paradoja, porque por un lado la comunidad científica ha evolucionado en forma espectacular en cuanto a la calidad de la ciencia que se está haciendo. Yo volví a Chile a fines del año 83 y en ese momento eran muy pocos los investigadores que estaban trabajando en Chile. Seguimos siendo muy pocos, pero hemos sido bastante exitosos en promover la generación de todo un conjunto de científicos en distintas áreas que realmente están haciendo ciencia de excelente nivel. Y eso se refleja, por ejemplo, en el impacto que tienen los trabajos publicados desde Chile, ¿no? Que tienen el mayor impacto en América Latina. Así que pese a nuestra baja inversión, tenemos
buena ciencia, pero somos demasiado pocos. Y eso es algo que queremos cambiar, porque tenemos una oportunidad maravillosa de recuperar a toda la gente que salió con las becas Chile y que no existe un programa para acogerlos de vuelta en el país, y muchos de ellos quieren regresar y no tienen dónde insertarse. Que es un temazo también de que vamos a hablar un poco más adelante, de estas becas para perfeccionarse. Le hago la misma pregunta también, doctora. ¿Por qué? ¿Por qué cuando es tan evidente, o pareciera al menos ser muy evidente, porque puede que yo me equivoque, a lo mejor hay quienes consideran que esa evidencia es más bien relativa, pero lo que parece evidente es que un país avanza, evoluciona, crece, se desarrolla, consigue progreso, por decirlo así, porque aquí está muy asociado también el tema del desarrollo con una cuestión económica simplemente, pero el progreso es mucho más que eso cuando hay innovación y cuando hay investigación científica y cuando la tecnología se pone a disposición precisamente de las sociedades. Sí, yo pienso que lo que pasa es que en Chile realmente no se ha incorporado realmente de fondo la idea de que la ciencia es parte del desarrollo. Y estamos frente a una paradoja, porque la comisión de la cual formamos parte los 4 se llamó Ciencia para el Desarrollo. Entonces, en ese sentido, nuestra presidenta sembró una semilla en esa comisión y, no obstante, da la impresión después de un tiempo que esta semilla, bueno, creció mucho en nosotros y de hecho nosotros seguimos como luchando por ella, ¿no es cierto? No queremos dejar que muera, pero el resto del país no está convencido, el resto del país sigue sintiendo que la ciencia es como una especie de adorno, un capítulo aparte. ¿Qué es lo que es el resto del país? Porque yo creo que uno le pregunta a los jóvenes hoy día, y los jóvenes sienten que la ciencia y la tecnología es parte esencial de su vida, se relacionan con ella, conviven con ella, de hecho no se imaginan su vida probablemente sin las herramientas tecnológicas que precisamente el mundo les ha entregado, y por lo tanto no sé si las nuevas generaciones sobre todo tienen la sensación de que es algo accesorio. Yo creo que más bien lo sienten muy relevante y probablemente se sorprenderían o se sorprendieron si escogieron el diario y se encontraron con esa queja. Puede ser, pero una cosa es ser usuario de tecnología y otra cosa es ser productor, por así decirlo, de ciencia y tecnología. Entonces, claro, puede que haya... Claro, porque estoy recogiendo exactamente lo que usted dijo. Sí. Usted dice que en el fondo el resto tiene una mirada más bien accesoria, pero no sé si es todo el resto. Tengo la sensación de que más bien los que tienen que poner la plata, los que tienen que tomar las decisiones, pero la gente en general no sé si mira la ciencia y tecnología como algo accesorio. Tengo al menos esa duda, déjeme planteársela, porque puede que nos encontremos con una realidad distinta, sobre todo con las nuevas generaciones. Ojalá que tenga razón. Ahora yo pienso que quizás hice un juicio un poquito demasiado general y la sociedad es bastante más diversa. Sin embargo, pienso que tenemos que avanzar bastante en Chile todavía en el sentido de integrar la ciencia a la vida cotidiana y tener un país en ese sentido también, por decirlo de alguna manera, más culto, en que la ciencia forme parte de la vida cotidiana, en que no dé lo mismo una opinión dicha, no sé, al voleo, si me permite el lenguaje, que una opinión un poquito más fundamentada científicamente. Yo creo que ese paso nosotros no lo hemos dado. Usted citaba esta comisión, y esta comisión, si no me equivoco, la que tiene este informe que sacan del sueño compartido para el futuro de Chile, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que decía ese informe y qué es lo que decía ese informe que finalmente fue desechado? A ver, cuidado, porque el informe no está desechado. Yo creo que en ese sentido es muy importante que no estemos en este momento pensando que ya perdimos ese sueño. Ni siquiera, a ver, ese sueño tiene 2 componentes fundamentales, tiene muchos ejes, muchas líneas de acción, pero tiene 2 componentes. O sea, nosotros en ese documento plasmamos nuestras ideas de fortalecer la ciencia en Chile, fortalecerla para el desarrollo del país, y eso significa el desarrollo económico y también el desarrollo social. Y también plasmamos la idea de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y esto todavía no es letra muerta. O sea, de hecho, si nosotros estamos acá hoy día y si nosotros firmamos la carta, es porque creemos firmemente en que esto puede continuar. Alexis, te hago la misma pregunta, pero también con el adicional. Si no es letra muerta, al menos ¿qué pasó? Que se postergó. Hay un nulo aumento del presupuesto para este sector para el 2016. Entiendo una disminución de becas también. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, Juan Manuel, muchas gracias por la invitación. Comparto las opiniones que han emitido Cecilia y Marianne, pero quisiera agregar 2 matices. Primero, que la situación en la que estamos, los científicos chilenos, tiene que ver un poco con nuestra timidez. Yo creo que en los últimos 20, 30 años, si bien, como muy bien decía Cecilia,
los científicos hemos hecho un trabajo bastante prolijo, muy eficiente del uso de los recursos para generar conocimiento. Yo creo que nos ha faltado hacer un poquito más visible la ciencia en la sociedad. O sea, es importante que no solamente la gente joven, como tú decías, reconozca que la ciencia es importante, sino también las personas que toman las decisiones en torno a las prioridades del país y en torno a los cambios que son necesarios realizar para que el país mejore, ¿verdad? Que mejore en tecnología, en bienestar, en economía, etcétera, de educación, cultura. Y la ciencia sin duda puede aportar mucho a eso. Ahora, la transición desde el científico clásico, o más bien de antaño, a eso me refiero clásico, está en su laboratorio haciendo un hallazgo, varios meses, ¿verdad?, mirando el microscopio, y genera una observación y la publica. Esa transición desde ese estereotipo del científico hacia el científico que influye en las políticas públicas que tienen que ver con decisiones en salud, en aspectos sociales, comunitarios, legislación, esa transición yo creo que ha sido lenta. Y eso principalmente yo creo que los científicos hemos tomado una iniciativa que se ha manifestado recientemente en los últimos, yo diría, 10 años. Y estamos en la situación actual en la que por primera vez, y yo estoy muy optimista, y no comparto la opinión que tú manifiestas, esto de que la comisión esté en el fondo postergada la decisión, porque creo que ya el hecho de que haya existido una comisión presidencial con una ambición, ¿verdad?, de generar una institucionalidad y potenciar la ciencia, o fortalecerla desde el punto de vista del financiamiento, que impacta no solamente al conocimiento científico puro, sino también a la transición desde lo científico hacia un resultado concreto que pueda aportar a la comunidad. Yo creo que estamos a la espera, a la expectativa de lo que la presidenta, ¿verdad?, y su grupo de asesores va a decidir en torno a este informe. El informe es muy completo, tiene una propuesta muy específica de medidas y además una propuesta de institucionalidad que podría sin duda traducirse en mejorar la situación actual. ¿Los 4 que firmaron la carta que se publicó ayer? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, es que quiero citar un párrafo de la carta porque finalmente no soy yo el que está hablando, sino que son ustedes, porque uno firma lo que respalda. Por lo tanto, yo asumo que usted, Alexis, también respalda lo que dice aquí. El presente gobierno de Michelle Bachelet constituyó una de las comisiones más ambiciosas, reclutando a más de 30 personalidades de diversos ámbitos, generando amplias expectativas y reavivando las esperanzas de aunar una voluntad social y política que permitiera a nuestro país finalmente tomar la senda del conocimiento hacia el tan anhelado desarrollo. Sin embargo, dice la misma carta, a días del término del trabajo de dicha comisión, aquella esperanza se hizo trizas y la realidad nuevamente nos golpea. Este gobierno ha decidido ignorar el informe Un sueño compartido para el futuro de Chile, bla, bla, bla. Digamos, firmaron algo que veo que al menos ustedes dos tienen, no, matices, diferencias brutales con lo que está puesto ahí. ¿Puedo hacer un alcance? Sí. O sea, si en verdad pensáramos que es letra muerta, no habríamos escrito la carta. O sea, quizás lo que pensamos es que esto necesita llamémosle un empujoncito, una llamada de atención. ¿Qué es lo que pretendían con este documento, me imagino? Por supuesto, para que esto siga avanzando, siga desarrollando. Déjeme preguntarle, Jorge, primero, ¿cuál es su aproximación a esta realidad que hemos descrito aquí en estos primeros minutos? Bueno, con respecto a las preguntas que yo creo que bajo cierto punto de vista no han sido respondidas, con respecto a la juventud, por ejemplo, yo creo que la juventud sí está consciente de los beneficios de la ciencia y la tecnología, pero el punto es, oiga, ¿y lo que usted hace aquí en Chile importa? Claro. Porque quizás tienen la sensación de que las cosas que se hacen afuera son las válidas y le dan, por lo tanto, valor a la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que nos está preguntando la juventud ahora, oiga, mire, ¿para qué sirve lo que usted hace? Como usted dice, para el desarrollo, ¿no es cierto? Y significa para el bienestar de los ciudadanos aquí en Chile, lo que usted hace. Y nosotros quizás hemos fallado, un poco de autocrítica aquí, ¿no es cierto? Hemos fallado en hacerle ver, no solamente a los jóvenes, sino que a la ciudadanía, la conveniencia de, en una sociedad del conocimiento, de desarrollar la ciencia para el bienestar de todos. Pero para eso se necesita tener claridad de un proyecto país, cuál es el país que queremos y cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar para lograr ese país y cómo la ciencia podría aportar a ese proyecto. Y eso yo no lo veo claro en el gobierno, ni en los políticos, ni en nadie.
Usted no lo ve claro, pero además tiene la sensación, déjeme preguntarle esto porque en más de alguna oportunidad lo he conversado con economistas y los economistas, no todos los economistas tienen la convicción de que efectivamente la innovación, la ciencia y la tecnología es el camino que un país como el nuestro debiese seguir metiéndole mucha plata, para decirlo en buen chileno, que en el fondo sigue estando más bien sus posibilidades de desarrollo en lo que hoy día estamos haciendo, que es básicamente exportar commodities, materias primas. Si uno clasifica, por así decirlo, a los países de acuerdo a su complejidad, y hay unos estudios que incluyen a 140 países donde Japón es el número 1 y Chile está en el lugar 74, y en un cuadrado uno pone lo importante, de qué vive cada uno de los países. En el 50% más importante, Chile tiene cobre refinado y cobre en rocas. Que es el número 70 y algo. Claro. Y Japón tiene cosas electrónicas y autos en su mitad fundamental. Si nos vamos a la otra mitad de Chile, bueno, empieza a sumar salmones y otras cosas. Nosotros hemos estado acostumbrados a vivir de los recursos naturales. Y ese sentimiento que tiene la mayoría de la gente, no se necesita ciencia para eso. Y allí nos equivocamos. Entonces tuvimos un tiempo de bonanza en el cual deberíamos haber invertido en ciencia y tecnología mirando hacia el futuro, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Ahora tenemos escasos recursos, no hay bonanza, entonces nos dicen, ahora no podemos, fíjese. Entonces antes no era necesario y ahora no podemos. Entonces hay algo allí que claramente no está bien. Yo creo que no hay planificación. No hay planificación. Ahí está. Es un punto muy importante. Hay ejemplos que se han logrado hacer relativamente bien últimamente. Nosotros somos el principal productor de cobre del mundo. Sí. Tenemos 350 investigadores de alto nivel investigando en metalurgia. Y los que vienen debajo de nosotros tienen 4, 5 y 10 veces más que nosotros. Uno podría decir, no, si los chilenos somos muy encachados, así que poquititos podemos hacer la pega. No. Entonces ahora se va a duplicar en 3, 4 años y cuadruplicar en otros tantos más. Entonces alguien tiene que hacer el estudio. ¿Y de dónde vamos a sacar nosotros a los ingenieros y a los doctorados y todo? Afortunadamente hay un par de universidades aquí que lo están haciendo y hay algunos que están estudiando en el extranjero. Pero ¿qué es lo que me gustaría a mí que sucediera en este país? Que cuando un estudiante ingresa a la universidad y tiene la intención después de la universidad de hacer un doctorado, sepa dónde va a ir a trabajar, y para eso se necesita coordinación y un plan de desarrollo que no tenemos. ¿Por ni qué? En energía, Déjame preguntar, ni en energía Cecilia. solar, etcétera. Doctora, ¿por qué? A los cuatro le hago la misma pregunta. ¿Por qué estamos viviendo esta realidad que estamos viviendo? O sea, cuando todos pareciéramos tener más o menos claro, digo los que toman las decisiones, los que tienen... Pareciera que al menos hay un cierto consenso, un evidentemente que si la presidenta convoca una comisión de esas características es porque una convicción tiene frente al tema, y podemos discutir sobre si los recursos están, estamos en el apriete del cinturón, realismo sin renuncia y cosas por lo demás, pero la convicción está y probablemente en su gabinete también esa convicción existe. Hemos escuchado, ¿no?, en pocas oportunidades decir a ministros también la relevancia de este tema, pero al mismo tiempo tenemos la otra realidad de 3 presidentes del CONICYT en 4 años, el último más se va de una manera poco, digamos, glamorosa, por decirlo así, con un sueldo impago o cosas por el estilo, pero más allá de la coyuntura puntual, ¿por qué no está pasando esto? Cuando es como obvio que este es uno de los caminos de Chile. Es como obvio, pero de nuevo, puedo decir, se da la paradoja de que la prioridad no es la prioridad que merece el tema. O sea, hay conciencia, pero no se le da la importancia que debería tener. Yo creo que realmente no hemos logrado llegar como país a la convicción profunda de que tenemos que invertir en ciencia, tecnología e innovación si queremos transitar a ser un país más desarrollado, que es la ambición que se ha manifestado en los últimos gobiernos. Que Chile está cerca de pasar a ser un país más desarrollado. Y uno de los problemas serios que tenemos, que lo vuelvo a, o sea, reitero la idea, somos muy pocos los científicos. Entonces cuando decimos, nos hacemos la autocrítica que no hemos llegado a la sociedad, pero es que somos tan pocos, estamos haciendo tantas cosas. Ahora, somos pocos, pero ¿de qué sirven las becas que se entregan para luego traer esas personas de vuelta si no hay dónde reinsertarlas? Exactamente. O sea, entonces, tenemos la necesidad urgente de aumentar el número de científicos. Chile tiene como 1/8 de la densidad científica que tienen países más desarrollados. ¿1/8? Más o menos, sí. Ya. Más o menos, por ahí son las cifras. Y sin embargo, no tenemos una política y ya se nos está quedando gente que ha salido a formarse afuera y se está quedando afuera. Porque tratan de encontrar... Y los de aquí también. Bueno,
espérate, no me interrumpa, porque vamos a llegar a eso. Que yo lo dije también en esa cuña que había ahí, que estamos corriendo el riesgo que la gente que se está formando aquí en el país también se nos vaya, porque no encuentra oportunidades para insertarse en el sistema. Y no solo en las universidades y los institutos deberían insertarse en el sector productivo. Es que a eso quería apuntar. Mire, me hubiese leído el pensamiento. Qué sospechoso esto, siendo este Premio Nacional de Ciencias. Pero, Marian, ¿cuánto le están poniendo las empresas también a la innovación? ¿Cuánto le están dedicando a la innovación? Porque uno podría decir, ya, por último, yo soy empresa. Aquí puedo tener una tremenda mina de oro si es que efectivamente le doy el palo al gato, genero innovación, ahorro costos, puedo desarrollar nuevos productos, le encuentro una nueva virtud a un elemento que ya estaba extrayendo, en fin. Sí. Ese es un tema que, quisiera contestarte, pero también quisiera volver a una pregunta anterior. Pero respecto a este tema, lo estuvimos discutiendo en la comisión y pensamos que es muy importante, no solamente que las universidades y los centros de investigación puedan absorber justamente las generaciones de investigadores jóvenes, ¿sí?, sino que obviamente haya incentivos a las empresas para que puedan contratar a los investigadores que se están formando en otras partes del mundo y también en Chile. Ahí se requiere una política de incentivos importante. Pero volviendo a la pregunta, porque esa me quedó dando vuelta, que es muy importante, la he escuchado tantas veces, ¿por qué producir ciencia en Chile cuando uno la podría importar? ¿Por qué producirla en Chile si quizás se hace mejor en otras partes? Claro. El problema es que, hay muchas realidades locales acá en Chile que requieren de ciencia producida acá en Chile. Y eso, y en particular voy a hablar de mi área donde más me manejo, pero por ejemplo en las ciencias sociales esto es absolutamente evidente. Las ciencias sociales uno no puede llegar a importarlas de otro país porque las realidades sociales son distintas en todas partes. Entonces, por ejemplo, si hablo un segundo, digamos, de mi tema de especialidad, que es la depresión. Nosotros tenemos una depresión muy alta acá en Chile. También en otros países del mundo hay altas tasas de depresión, pero acá en Chile se distribuye en forma distinta, por ejemplo. Si nosotros queremos entender por qué se distribuye de esa manera, por qué, por ejemplo, hay más depresión en sectores pobres, tenemos que estudiarlo acá en Chile. No sacamos absolutamente nada con ir a estudiarlo a Alemania, ¿no es cierto? Ahora, usted quiere decir que usted vive en el peor de los mundos, porque le gusta el área de la innovación, de la ciencia y la tecnología, donde invierten la nada, y le toca además el tema de la salud mental, donde también la inversión del presupuesto del Ministerio de Salud es menos del 3%, le toca el peor de los mundos a usted. El peor de los mundos. A donde mira, digamos, le falta plata. Pero volviendo al tema de la innovación, pero en ese ámbito, por ejemplo, innovación habitualmente se relaciona con otro tipo de tecnología. Pero nosotros relacionamos también la innovación con las tecnologías, por ejemplo, en intervenciones en salud mental. Entonces, parte de lo que hacemos en nuestro Instituto Milenio es poner en práctica nuevas formas de intervención, acotadas, que sean financiables por el Estado, por ejemplo, y evaluamos su efectividad. Entonces, la innovación nosotros la podemos ver en todo tipo de ámbitos, no solamente en las ciencias naturales, no solamente en lo que hace Alexis, por ejemplo, donde es más evidente. ¿Entiende el mundo político, Alexis? Yo sé que es una pregunta un poco arriesgada, pero vamos a ver por la respuesta. La importancia que puede representar la ciencia para el desarrollo socioeconómico y también cultural del país. Yo personalmente creo que sí. Tú, Juan Manuel, acabas de cierta manera responder la pregunta en la que nos quedamos ahí discutiendo en un minuto en relación a la carta. Yo creo que al igual que tú, mucho hemos escuchado, no solamente a la presidenta, sino que a altas autoridades del gobierno, manifestar en diferentes instancias el interés de apoyar la ciencia, la tecnología y la innovación. Al menos yo recuerdo 2 o 3 situaciones en las cuales la presidenta indicó en el lanzamiento de la Comisión Ciencia para el Desarrollo que uno de los mandatos era la propuesta de una institucionalidad, llámese ministerio. Luego el discurso del 21 de mayo de este año fue nuevamente indicado el interés de desarrollar un ministerio. Así, por lo tanto, yo creo que ese sueño compartido, la verdad es que es bastante compartido. Ahora, la razón por la cual falta ese empujoncito que decía Marian, yo creo que tiene que ver con simplemente un poco la contingencia, quizás la situación económica, pero yo siento que en respuesta a tu pregunta, creo que el sector político, mucho de él deriva del mundo académico. Muchos ministros, ¿verdad?, o funcionarios hoy en día del gobierno tienen que ver con, tienen algún origen o previa experiencia académica, así que yo creo que comprenden muy bien. ¿Y el mundo empresarial? Yo también, en mi experiencia personal, ha sido muy positiva con el mundo empresarial. Y si lo entiende el mundo político, lo entiende el gobierno, lo entiende el mundo empresarial,
¿Por qué estamos entonces conversando lo que estamos conversando? Yo creo simplemente que falta una decisión final de implementar esto. Sí. Hay otras situaciones que se han presentado que son muy importantes, que tienen que ver con desastres naturales, problemas económicos. Estamos en una situación compleja hoy en día con nuestros vecinos, que sin duda han ido instalándose en la agenda política y cosas que tiene que resolver la administración actual. Por lo tanto, yo creo que... ¿Ha provocado la postergación? No estoy seguro, estoy diciendo que hay otras cosas, además de nuestro trabajo como comisión, que ocurrieron justamente tras la entrega del informe. Entonces, por lo tanto, yo creo que lo que queremos nosotros es volver a poner esto en la agenda de la administración actual, del gobierno actual, de manera que con nuestro apoyo, el apoyo de las universidades, que es donde se hace el 90% de la investigación, el sector privado sin duda apoyaría una gestión como esta. Hubo gente del sector privado que fue parte de esta comisión. Por lo tanto, yo creo que en general, si tú me preguntas, yo siento que hay bastante de compartido en ese sueño y faltan los pasos finales para materializarlo. ¿Qué se pretendía, Jorge, en la práctica entonces con esta publicación? O lo voy a decir más derechamente, ¿qué se demandaba? ¿Qué es lo que se demanda? Porque Hay varias cosas que están sin responder y que yo creo que el público tiene derecho a saber. El Estado no puede financiar todo. Y en nuestro país aproximadamente el 30% lo hacen las empresas, que es al revés de lo que sucede en los países más desarrollados, donde la empresa es fundamental. Tenemos una mal llamada ley I+D que empezó con el gobierno Bachelet, que mejoró Piñera, pero todavía no es suficiente, que tiene que ver con beneficios tributarios para las empresas que se asocian con grupos de investigación. Pero ¿alguien sabe algo de los números? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto invertimos nosotros en ciencia y tecnología? $1.000 millones. ¿Sabe usted cuánto es el presupuesto de la Universidad de Chile? Claro. $1.000 millones. ¿Sabe qué se puede hacer con $1.000 millones? Son 60 kilómetros de carretera pavimentada. O sea, es la nada misma. Entonces, cuando dice cuánto invierten las empresas, 30%, de nada, entonces nada. Como dicen incluso algunos políticos. Entonces, lo mismo sucede con los doctores en ciencia. La mayor parte se van a la academia y un bajo porcentaje, 10, 12, 15%, a las empresas. ¿Qué es lo que sucede en los países desarrollados? Al revés. Yo tengo más que la sensación de que si fuéramos más, habría más gente que se dedicaría a lo que tiene que ver con empresas, ¿no? Pero eso no se puede hacer si paralelamente no hay un desarrollo de la ciencia. Y eso fundamentalmente se hace en un 90% en las universidades. Y nosotros en nuestro país tenemos 3 universidades que hacen más o menos el 70% de toda la investigación y están, bueno, las digo, la Universidad de Chile, Universidad Católica, Universidad de Concepción, ¿no es cierto? Y si uno empieza a sumar la Universidad de Santiago, la de Valdivia y la Santa María y otras más, la Católica Valparaíso, y suma de a poquitito. Pero no tenemos bien desarrolladas las universidades en las regiones. ¿Por qué no tenemos nosotros la mejor escuela de astronomía del mundo aquí en el norte? ¿Por qué no tenemos la mejor escuela de ingeniería de minas en el norte? Fantástico, si somos los mejores productores. ¿Por qué ni siquiera hacemos un motor cuando ahora son minas subterráneas, ¿no es cierto?, etcétera. Y no hemos sido capaces de meternos en algo, porque no existe el espíritu emprendedor, creo yo, y no se cree en los científicos chilenos. No tienen ninguna confianza. No hay confianza en la capacidad nuestra de los científicos. Nunca se ha tenido esa confianza. Doctora, ¿comparte esa última...? No, para estos efectos que estoy diciendo yo, no para la publicación de trabajo, etcétera. No, evidente, pero para este efecto de lo que estamos conversando, evidente. ¿Comparte lo que dice Jorge? En parte. ¿Qué parte no? ¿O qué parte sí? Elija. A ver, yo estoy convencida que hay un sector, sobre todo en el sector productivo, que no tiene confianza en los científicos chilenos, que están acostumbrados a este tipo de productividad que no involucra mayor conocimiento. Es lo que pasó, por ejemplo, con los salmones, cuando tuvieron esas pérdidas enormes, porque no quisieron hacer la investigación que había que hacer con los virus que podían atacar los salmones. Entonces, eso generó un problema terrible. Así es.
y perdieron una cantidad enorme de dinero que si hubieran invertido un décimo de eso en la investigación que tenían que hacer, no habrían tenido el problema. Entonces es una especie de ceguera de ver que realmente sí se pueden hacer cosas en este país. Vamos a tener problemas serios de agua. ¿Qué estamos haciendo en investigación en ese aspecto? Energía solar, deberíamos tener un desarrollo extraordinario en la energía solar, con toda la cantidad de sol que tenemos en el desierto, ¿no? Y no estamos haciendo eso. Entonces, litio. No quiero entrar en el litio. No, entremos en el litio. Bueno, el litio. Una comisión especial del Sí, litio, pues. Bueno, pero a lo que voy es que nos falta creer como país que podemos tener un desarrollo distinto que el que tenemos. Tenemos el talento, yo estoy convencida que tenemos el talento aquí en Chile. Y hemos demostrado con la gente que nosotros hemos formado que podemos formar científicos muy, muy capaces y muy buenos y que se los pelean afuera. Sí. Absolutamente. O sea, por eso la competencia es tan desleal. Porque aquí no tienen cabida y afuera les ofrecen en todas partes trabajo estupendo. ¿Por qué pasa, Marian, esta realidad y qué es lo que han hecho otros países más allá de los recursos? Porque obviamente que los recursos son muy relevantes, probablemente clave de esta discusión, pero me imagino que no todo pasa por la plata, para también decirlo en buen chileno, sino que también por voluntades, por difusión. ¿Qué otras cosas podríamos estar haciendo mientras estamos esperando que lleguen más recursos? Sí, pero quisiera de todas maneras estar de acuerdo con mis colegas para empezar. Sí, sí. Estar de acuerdo en que lo mismo que han dicho vale para las ciencias sociales. O sea, esta poca fe en algunos círculos en lo que puede aportar el conocimiento científico. Por ejemplo, si yo pienso acá en Chile se invierte mucho más plata en intervención social o en intervención psicosocial que en evaluación de las intervenciones o incluso en diagnósticos de las situaciones para luego implementar las intervenciones. Entonces, ¿qué es lo que he visto a lo largo de mi vida? Que muchas veces se interviene, nadie evalúa los resultados, por lo tanto nadie sabe lo que sirve, luego se vuelve a intervenir y así sucesivamente. Entonces, las ciencias sociales son tan ciencia, digamos, o es tan ciencia como hablar del virus del salmón. Entonces también se pierde un montón de dinero en intervenciones que finalmente no se evalúan. Y ahora se me olvidó. No, ¿qué otra cosa se puede hacer además al margen de la plata? Porque obvio que los recursos son relevantes, no lo estoy minimizando en ningún caso, no vayan a creer que lo que estoy diciendo viene, sabe que no hay plata, así que arrégleselo usted, sea creativo. No, me imagino que podríamos tener los recursos, pero a lo mejor de todas formas no estaríamos valorando la ciencia, la innovación o la tecnología porque, no sé, los medios de comunicación tenemos responsabilidad, porque no tengo idea. Mira, la pregunta me viene como anillo al dedo en un cierto aspecto, porque yo entiendo que hoy en día en Chile estamos en un periodo económico específico en que no tenemos una abundancia de recursos como para que se puedan invertir, ¿no es cierto?, grandes recursos en el desarrollo científico. Eso lo entendemos todos, lo tenemos claro. Sin embargo, para mí y para varios de nosotros eso no es argumento para no echar a andar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. O sea, muchas veces hemos hablado entre nosotros, preferimos 1000 veces un ministerio con poco dinero que ningún ministerio. ¿Y eso por qué? Porque un ministerio de pronto crea un actor político que puede interactuar con otros actores políticos, lo que es muy necesario para un Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque no puede estar solo, sino que tiene que estar interactuando con todos los demás. Y también empieza a cambiar la cultura del país. O sea, claramente si uno tiene un actor político de este tipo, aunque no haya muchos recursos, empieza a trascender la cultura, porque acá en Chile no solamente necesitamos invertir recursos, ¿no es cierto?, por ejemplo, en la captación de los investigadores jóvenes, etcétera, etcétera, o en aumentar lisa y llanamente la investigación que se hace, sino que nosotros necesitamos cambiar la cultura, y la necesitamos cambiar desde los colegios en adelante. Y eso quizás no requiere de tantos recursos adicionales, es un cambio más bien a nivel de valoración. Entonces, tener un ministro de ciencia o ministra de ciencia y tecnología nos cambia un switch a nivel de nuestra imagen, ¿no es cierto?, de la sociedad. ¿Qué más, por último, Alexis, también podría permear, ayudar a cambiar esa mentalidad? Además de un ministro o una ministra, evidentemente que eso contribuye un montón, pero ¿por dónde más se podría trabajar para valorar lo que tenemos en esta área? En primer lugar, yo creo que comparto lo que dice Marian. Claramente, un ministerio podría posicionar al concepto, ¿verdad?,
más allá de resultados científicos, de transferencia de esos resultados a la sociedad, más allá de eso, que es muy importante, aportar directamente a necesidades puntuales que son locales nuestras, que no son fáciles de resolver, incluso con ciencia o tecnología desarrollada en otros países. Un caso interesante, el de las vacunas, por ejemplo. Probablemente sabes que vamos a tener una carencia de algunas vacunas a raíz de problemas de abastecimiento de las instituciones a los cuales Chile le compra la vacuna. Y eso nos va a causar que probablemente en los próximos meses tendremos que pedirle vacuna a nuestros vecinos. Perú, justamente claro. Uno con lo que estamos en una situación ahí diplomática compleja. Entonces, desde el punto de vista de qué podemos hacer para que este problema con la ciencia, el desarrollo de la sociedad del conocimiento, yo creo que es difícil hacer mucho si no tenemos una institucionalidad. Claramente, una inversión en un ministerio fuerte, lo que esperamos los científicos. Creemos que hoy en día hay una distribución de las agencias que financian la ciencia que no contribuye mucho al diseño de políticas en mediano y largo plazo en el país. Tenemos por un lado CONICET, por otro lado la Iniciativa Científica Milenio, por otro lado Corfo, ¿verdad? Y cada una de esas agencias trabaja independientemente. Tratan obviamente de tener cierta interacción, pero no son interacciones que estén lo suficientemente coordinadas. Por lo tanto, si tú me preguntas qué podemos hacer, bueno, podemos tratar de congregar estas estructuras que ya existen, darle una orgánica, y una orgánica bajo el liderazgo de un ministro o ministra que pueda decir, ok, vamos a empujar la ciencia chilena desde la ciencia fundamental o básica, que es realmente importante, hacia el desarrollo de tecnología en diferentes aspectos, ciencias naturales, ciencias sociales. Y por lo tanto, eso se puede hacer hoy día. Y yo creo que eso es lo que planteó la comisión, y eso es lo que esperaba la presidenta y su gabinete que nosotros hiciéramos. Y eso está ahí. Y sinceramente yo creo que, si bien todos esperamos un aumento en el presupuesto, creemos que no es una condición fundamental para poder generar esta armonía o coherencia de la gestión. A pesar de que poner un ministerio, digamos, no es menester simple, también requiere de recursos. Les quiero agradecer a los cuatro el que hayan estado conversando esta noche aquí con nosotros, un temazo definitivamente, y de todas formas sirve el poder reflejárselo también a nuestros televidentes, así que a los cuatro muchísimas gracias por haber venido a este día público. Vamos a ir a la pausa comercial, nos queda programa todavía, volvemos al tiro.